Bueno, mi nombre es Ariana y junto con Andrea coordinamos o organizamos el espacio de R en Buenos Aires y estoy acá un poco para presentar o darles la bienvenida al meetup de hoy, que Funciones en R base con paciencia y mucho coraje, a cargo de Emanuel Ciarduro. Antes de arrancar, me gustaría repasar que nosotros, como R en Buenos Aires, tenemos nuestro código de conducta, es decir, si tienen algún problema, algo que les impida llevar adelante el taller, pueden comunicarse con nosotros por el chat, por mail, por Slack, bueno, o por donde quieran. Tienen en la presentación nuestras redes. Ahí permito entrar. Nosotros, para quienes no nos conocen, somos una organización que depende de R Consortium, es un grupo, una comunidad que tiene la misión de conectar a quienes usamos el lenguaje de programación R en Buenos Aires específicamente, independientemente de su grado de conocimiento y el ámbito de aplicación, ¿no? Porque el objetivo es promover, conocer y mejorar los espacios de creación de proyectos con R. Estamos estrenando logo, así que sus opiniones sobre el logo X también nos sirven. Bueno, organizan este encuentro Andrea Gómez Vargas y quien les habla, y me faltó decir algo en la primera diapositiva, que es que apoyan este meetup, R Consortium y el Núcleo de Innovación Social, quien nos dio el host para este evento. Voy a presentar a nuestro expositor, es Emanuel Ciardulo, licenciado en Estadística por la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en desestacionalización de series de tiempo y muestreo, co-desarrollador de la Shiny App SEMREPBOOT, utilizada para facilitar las estimaciones y el cálculo de errores de muestreo en encuestas del INDEC y del paquete ARCenso, junto con Andre, que permite acceder a datos estandarizados de los censos históricos de Argentina. Y bueno, muchas gracias, síganos en redes, en WhatsApp, y le dejo el espacio a Emma. Muy bien, voy a compartir pantalla. Ok. Avísenme si no se ve o algo, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar en el meetup de hoy? Le voy a hablar un poco sobre funciones en R. La realidad es que si usan R, seguramente usen funciones. Por ahí no las cuestionen mucho, o no nos preocupemos mucho cómo funcionan internamente, pero las funciones son como una herramienta interesante y poderosa para mejorar nuestra productividad o los alcances que podemos tener en R, y muchas veces el software en sí no es muy amigable en introducirnos con las herramientas que tiene para que los usuarios generen sus funciones ad hoc o adapten las funciones a su trabajo particular. Quisimos mantenerlo o dejar explícito que esto va a ser solo RBase. Yo voy a trabajar con RStudio igualmente, pero bueno, todo lo que saben de programación por fuera de lo que es el armado de funciones en sí, quiero decir, si usan tidyverse o si usan paquetes específicos para su trabajo o cosas del estilo, pueden simplemente aplicarlo también a todo lo que vamos a ver hoy. No es que tiene mayor complejidad implementar o usar paquetes dentro de las funciones. A ver, ¿qué es explícitamente una función en R? Como ya les digo, estoy por ahí asumiendo que todos en algún momento usaron, por ejemplo, la función table, la función summary, la función min, las más básicas de R en algún momento, pero si quisiéramos formalizarlo son bloques de códigos reutilizables o fragmentos de código parametrizados, siendo un poco más técnico,
piensen los que alguna vez ya trabajaron en R, resolvieron un problema, hicieron un gráfico en R para una presentación, un gráfico de barras, hicieron un documento y dicen, che, qué bien que me salió, qué bien que resolví este problema, por ejemplo. Em, Me llevó un tiempo, me llevó esfuerzo, me llevó consultar, hablar con ChatGPT, con gente que sabe un poco más, buscar en Google. Qué lástima que haya, o qué bueno que aprendí estas habilidades, pero qué tiempo que lleva, qué garrón tener que repetir esto si otra vez quiero hacer un gráfico. Bueno, la función es lo que nos permite, y esto cada uno lo tiene que llevar por ahí a su ámbito particular, es agarrar un pedazo de código, un gráfico, una tabla, un cálculo, y que hacerlo reutilizable. Es decir, que nosotros podamos replicar ese cálculo de manera simple, rápida y sin tener que escribir mucho código. ¿Por qué usamos funciones? Ya lo fui diciendo. Esto nos evitan repetir código. Mismo en un script, si tenemos que hacer muchas veces lo mismo, muchas veces la misma cuenta, por ejemplo, calcular medidas resúmenes o graficar distintas variables, si estoy trabajando con alguna base de datos y tengo que hacer algún tipo de análisis exploratorio, bueno, el usar funciones va a permitir simplificar el código, evitar tener que repetir muchas líneas de código, hacer más legible el script si quiero volver a hacerlo. Facilita la depuración, porque yo, por ejemplo, si quisiera hacer un gráfico, el código para gráfico lo hago una vez dentro de la función y después simplemente invoco o llamo esa función. No es que todas las veces tengo que volver a escribir el código y minimizo la cantidad de errores de tipeo, por ejemplo, que se pueden cometer. Así contado es un poco abstracto, pero bueno, después vamos a ir a R con unos ejercicios un poquito más simples. Quería como hacer una introducción. Bueno, ¿qué es una función particularmente en R? Generalmente todos los software de programación tienen sus funciones, Python las tiene, van un poco distinto en cada uno, pero bueno, vamos allá a meternos en las especificidades de R. Una función tiene un nombre, que es como la llamamos, como la invocamos. Por ejemplo, esto es la función que nos da medidas resúmenes de una variable, en R se llama summary. Cuando nosotros hacemos una función ad hoc, el nombre lo podemos inventar según querramos, ahora lo vamos a ver. Una función tiene argumentos, es decir, los inputs que necesita la función para ejecutarse. La función summary necesita una variable. La función min para calcular una media aritmética necesita un vector numérico, números por sobre los cuales calcular la media. Y operaciones. ¿Qué son las operaciones? Bueno, es el código de R. El script propiamente dicho es lo que va a hacer la función. Para crear una función se usa en R la palabra o el nombre reservado function en inglés. A continuación enumeramos los parámetros separados por coma, los argumentos, como está ahí puesto, y después viene el código de la función. Y con esto se va a crear un objeto que va a quedar guardado en nuestro entorno para que lo podamos invocar cuando querramos. Para ver un ejemplo de esto y para ir trabajando en la práctica, en R particularmente, la presentación la voy a dejar un poco más de guía para ordenarme yo la cabeza, pero la idea es que vayamos ejecutando código en R. Va a ser código simple, cortito, por si alguien quiere ir viendo y replicando lo que vamos a ver. Me voy a poner en la situación. El problema que voy a estar tratando de resolver es que tengo un vector numérico, una variable numérica, puede ser una base de datos con la variable, por ejemplo, ingreso de las personas, que tiene valores faltantes. Entonces quiero imputar eso. Ahora, si estoy trabajando con una base de datos, capaz que no solamente tengo una variable, sino tengo varias.
Entonces no quiero imputar la variable ingreso por un lado, la variable gastos por otro. Bueno, quiero simplificarlo y poder usar una misma función que me evite escribir el código cada vez. Es un poco es el contexto que le quise dar a esto. Después el ejemplo en R va a ser mucho más simple que eso, pero bueno, es en realidad la presentación o la charla lo que va es a que tengan las herramientas o presentar las herramientas que tiene R ya construidas, que alguien más, seguramente mucho más capaz que yo para esto, pensó que el usuario necesitaba para crear sus propias funciones. Pero bueno, yo acá las explicito y les muestro algún ejemplo de cómo usarla. Bueno, este es el contexto que le contaba. Tengo una variable numérica con algunos valores missing, NA en R obviamente, y los queremos reemplazar en principio por el promedio de los valores no faltantes. Voy a pasar ya a R. ¿Alguien me pone en el chat si estamos bien de zoom con R? Porque como la pantalla es grande, por ahí en la presentación se ve medio chiquito. ¿Sí? Ok, Todo bien. gracias. Bueno, voy a ir ejecutando. Este va a ser mi simulación de variable numérica o vector numérico. Un vector que llame X, tiene 3 valores, uno faltante, bastante simple. Eh, ¿Cómo reemplazo el valor NA en R base por la media de los otros? Bueno, le digo al valor que es missing, al índice que es missing del vector X, dale la media de todos los elementos menos el que es NA, que es 2,53. Si yo ejecuto esto, ah, que si es un ejemplo simple, por ahí no tiene mucho sentido para esto solo funciona, pero de nuevo es simplemente ilustrativo. Si yo, si yo tuviera que hacer esto para un montón de variables, lo que voy a tener que hacer es esto y copiar. Y acá voy a tener que poner variable i, por ejemplo, que me tome el índice de i y me tome la media de i. ¿Qué puede generar eso? Que en algún momento meta un error de tipeo, que acá tenga una variable z, que la reemplaza acá, pero acá el índice me siga tomando el índice de x y reemplaza un valor que no tengo que reemplazar. Por ejemplo, ¿no? Cada uno en su aplicación seguro que puede pensar en algo que tenga mucho más sentido. ¿Cómo hago una función que haga este proceso? Le tengo que dar un nombre. Los nombres, si bien puede ser cualquier cosa, incluso R admite funciones anónimas, la idea es que sean los más descriptivos posibles. Vamos a ir tratando de hablar y contar cuáles son las buenas prácticas a la hora de escribir funciones en R. Yo le puse imputar media o imputar por la media. Va a ser una función que va a tener un único parámetro o un único input, que lo llame vec, le puedo haber dado el nombre que quiera, vec por vector, para que también el parámetro sea descriptivo, y lo que va a hacer la función es esto mismo que hicimos antes con rbase. Y acá le voy a decir con la función return, que ya la vamos a ver explícitamente qué es. Esto lo que dice es, a las funciones, bueno, lo que tenés que devolver del procesamiento es esto, vec. Return es una función en sí mismo. Y cuando yo ejecuto esto, van a ver que en el entorno de R, donde estoy trabajando, se me generó una sección de functions, de funciones, donde está esto, imputar media, y que es una función, y yo de acá, desde si están trabajando en RStudio, le pueden cliquear ahí, se abre el código de la función por si lo quieren ver. Para funciones más complejas con más código tiene obviamente más sentido. Y podemos probar en el mismo vector que antes y que el resultado es exactamente el mismo. Igual a la primera función en R. Así nomás. Yo antes les dije, si saben programar en R, saben
generar sus propias funciones. Lo único que hice es agarré un código que ya tenía hecho en R, simplemente, y como que lo envolví en un paquetito que me deja replicarlo todas las veces que necesite. Le di un nombre a ese extracto de código, explicité los parámetros o los inputs que necesita ese código para correr y explicité también cuál quiero que sea la devolución de esos cálculos. Pude haberlo hecho con cualquier otra cosa. Bueno, esta va a ser como nuestra basecita, por lo menos después tengo otro ejemplo más simple todavía, pero para ir viendo cuando hacemos una función comparado a trabajar con código de R como esto, que hay que tener en cuenta o qué herramientas extras tenemos mismo desde R. Voy a volver a la presentación. Después la presentación va a quedar subida, la compartiremos por las redes, pero bueno, está todo explícito, ¿no? El código sin función, cómo queda la función. Más claro en esta situación es discutible, pero sí es reutilizable. Y vamos a ver a la gestión de errores. Cuando yo trabajo en R, imagino que debe ser algo medio común, es súper molesto cuando quiero esto, hacer una función, replicar un código que encontré en internet o cualquier otra cosa, y tira errores. Tratas de entender, ves la ayuda, no sabes qué pasa, decir, le estoy dando los parámetros bien, por qué me sale un mensaje rojo en el log, y encima el error, por ahí está en inglés, no se entiende muy bien qué quiere decir, es medio adivinanza, pero bueno, eso es quizás porque al momento de hacer la función, alguien no se tomó el trabajo de implementar una gestión de errores en la misma. ¿Qué es la gestión de errores? Es la forma que tenemos de prevenir errores inesperados. Mejora la robustez de nuestra función porque captura cosas que sabemos que pueden llegar a estar mal y podemos elegir cómo comunicarlo o qué hacer en caso de errores. Vamos a volver a R. Por ejemplo, yo tengo una función que me imputa valores numéricos. ¿Qué puede pasar si yo hago, si le doy a la función imputar algo carácter? Me sale un error de warning de R base que dice in min.default, bla, 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 argument is not numerical. Si saben inglés, todo bien, es bastante explícito. Y se me está devolviendo un NA. Ahora yo puedo, por ejemplo, pensar, digo, ok, esto lo quiero separar del numérico, voy a tratar de controlar o cubrirme de que alguien le dé algún otro tipo de input que no sea numérico. ¿Cómo voy a hacer esto? Es con un condicional. Por ejemplo, antes de ejecutar el código, le voy a agregar acá si el input, el vector de input, no es numérico. Bueno, ¿qué pasa algo? En este caso se lo doy con un stop. ¿Qué significa el stop dentro del entorno de una función? Es, me va a parar la función, va a detener la ejecución y me va a dar un mensaje de error. Lo bueno de que el mensaje de error, acá yo lo puedo personalizar, le voy a poner la variable o el vector más bien, de un error mío, debe ser numérico. Entonces, se me abre el debugger. Cuando vuelvo a querer correr, imputar medias con algo carácter, bueno, ahora el mensaje por lo menos me sale en español. Un poquito más claro. Esto para el que usa su propio código o usa sus propias funciones dentro de su código, por ahí no es tan necesario, pero cuando trabajan en grupo, y a mí particularmente la trabajo en Indec, pasa mucho que nos pasamos scripts con un compañero. Yo hago una parte, después se la paso para sumar otra o en conjunto en algún repositorio. Este tipo de mensajes ayudan bastante a, che, me pasó este error, le voy a poner un stop o un warning para si le pasa a él, sepa qué está pasando. Por otro lado, si no quisiéramos em, detener la ejecución del código o no quisiéramos devolver un error en sí, otra cosa que podemos usar son
los warnings. Acá lo que sumé es que me chequear si todos los elementos del vector que se dio de input son missing. Si todos los elementos son missing, obviamente calcular una media no tiene ningún tipo de sentido, entonces le digo warning, un mensaje que va a saltar es todos los valores son missing, te estoy devolviendo el vector original. Fíjate que esto fue lo que me diste de input, no tiene sentido hacer un cálculo con esto. Y acá le pongo el return. El warning no detiene la ejecución del código. Por ejemplo, yo podría poner acá un warning y después seguir procesando cosas, seguir calculando, devolver otra cosa. No detiene la ejecución de la función, pero le da un mensaje al usuario que le está corriendo. Guarda con esto. Epa. Hago poner esto de acá. Ahí está. Me dice warning. Todos los valores son missing. Te devuelvo el vector original. Esto igual lo que estoy haciendo, particularmente lo que les introduje son el stop y el warning. Después los chequeos que le puse al input son condicionales if else que se pueden usar mismo en R sin ningún tipo de mayor complejidad. Algo que una función en sí que da R para trabajar con funciones o para chequear los inputs de las funciones es el missing. ¿Qué es el missing? Bueno, lo que hace es chequea si el argumento está faltante o no. Si yo el argumento se lo di a la función, el missing es false y sigue de largo. Si no, yo quisiera correr la función sin darle ningún vector para que me calcule una media, esto me va a decir, che, no, me falta el input. Yo le puse acá un mensaje de error, un stop que diga argumento faltante. O te olvidaste de ponerme el input. Acá hay uno solo. Hay funciones, yo después les voy a mostrar un ejemplo un poco más real, o lo podemos ver ahora. Lo quiero ver después en detalle. Esto es una función que tuve que hacer en el trabajo para ejecutar o para aplicar algo que había salido en un paper de imputación. Y tiene acá un montón de, ¿cómo esto? De parámetros de input distintos que necesito para correr. Si yo me llegaba a olvidar uno de estos, bueno, podría chequearlo con un missing y decir, ojo acá, y que no me salte un error un poco más complejo. Te van a la presentación, están todos los ejemplos. Lo pueden ir corriendo de nuevo. Son ejemplos muy sencillos, se pueden copiar, pero mi intención es que piensen si esto le puede servir para algo más de sus casos prácticos. El control y excepción de errores em, está bueno en el tema de las funciones porque como nos permite esto de repetir código, podemos, a medida que trabajamos, a medida que aplicamos el mismo código una otra vez y nos van pasando distintas cosas, bueno, ir detallando esas excepciones y preparando como contramedidas para esas excepciones. Entonces termina generándose un código muy robusto que como esto, que cuando los corremos y hay algo que está mal, podemos dar mensajes explícitos, detallados de que está mal, y no tenemos que ir adivinando los errores que tira R por defecto. Bien. Em, Otra herramienta que da R para trabajar con las funciones son los valores por defecto. ¿Qué son los valores por defecto? Bueno, en estos inputs o argumentos que le damos a la función, si bien, por ejemplo, el vector podía tomar distintos valores, em, yo le puedo dar un valor predeterminado. Es decir, si el usuario no define nada para ese input, que ya la función tenga algo predeterminado y que no necesite que sí o sí se haga algo que haya que explicitar. Muchas funciones tienen esto. Permite que la función sea un poco más flexible. Vamos a ver el ejemplo con este imputar.
Estábamos imputando por la media. Alguien podría decir que la variable, yo había puesto el ejemplo de la variable ingreso. La variable ingreso es asimétrica. Tiene muchos valores extremos. No uses el promedio, no es un buen representante de el ingreso medio. Úsame la mediana, por ejemplo. O quiero tener la posibilidad de usar la mediana y ver cómo cambia. Entonces yo le puedo dar a mi función un input, un parámetro extra que sea el método. Que si es igual a media, impute por la media de los valores que no son missing. Y que si es igual a mediana, la imputación la haga por la mediana de los valores que no son missing. Y si no es ninguno de esos dos, que me diga, che, el método es inválido. Pero cuando yo acá, al momento de definir la función, al parámetro le digo a qué es igual, ese va a ser el valor por defecto de ese parámetro. Entonces, cada vez que yo ejecute la función sin determinar o sin explicitar el método, me va a tomar ese valor. Si yo le doy a imputar valor, ahora que se llama, em, un vector sin decirle nada, me va a imputar el valor, los valores missing por la media. Si yo le digo, che, no, usame la mediana, soy explícito, le digo, usame la mediana, usa la mediana. ¿Cuál es la idea? Que el valor por defecto sea el que más voy a usar. Cosa de que la mayoría de las veces la escritura sea más simple y me ahorro escribir un parámetro más. No mucho más que eso. Acá creo que tenía un ejemplo, a ver si lo puse. Ah, sí. Esto no sabía si ponerlo o no. Esto me lo hizo una vez un compañero. Yo estaba hablando de esto de que nos pasamos mucho el código entre compañeros. La función shell lo que hace, no ejecuten esto por las dudas. La función shell lo que hace es le da instrucciones a Windows si está trabajando con Windows. Mi compañero estaba molesto de que yo muchas veces ejecutaba las cosas, dejaba que salten los errores y después me ponía a revisar y me puso como esto, un saldo, una excepción de error de si yo definía mal algo, que me reiniciara la PC. Como esto, en esta función yo chequeo si el vector o el input es missing, y si es missing, lo que va a pasar es que se va a reiniciar la PC. Voy a volver a comentar esto por las dudas, que yo veo que meto la pata. Te lo quería contar para los que están acá. Esto creo que no lo puse en la presentación, esto queda solamente entre nosotros. Si le quieren hacer una broma a un compañero que sepan que trabaja en Windows, le pasan esto. Y si les pregunta, che, ¿qué pasó con mi PC? Le dicen, y no sé, habrás puesto mal un parámetro. Tienes que tener más cuidado la próxima. Cuidado con estas cosas porque si estaba trabajando en algo que no guardó, por ahí se complica un poco la relación. Me había olvidado de que había puesto eso en el R. Acá tengo en R el ejemplo este que le mostraba recién, de imputar por la media por la mediana. Y vamos a cambiar un poco el ejemplo. Nos vamos a ir a algo más simple, pero por variar un poquito, que es, y les voy a hablar explícitamente del uso del return, este que veníamos usando, que yo le dije, ok, cuando hace una función, con el return le dice a la función que quieren que devuelva al entorno. Em, Siendo justos y explícitos, no hace falta. O sea, pueden generar funciones sin decirle explícitamente qué quieren que devuelva. Es una mala práctica. En funciones largas, yo qué sé, 100 líneas de código, si no tiene explícitamente que devuelve esto, por ahí es medio enrollo ir adivinando qué es lo último que ejecuta la función, qué es lo que te va a devolver. En general, de mí para ustedes, pongan siempre un return, no cuesta absolutamente nada y vamos, como esto, pasándonos entre nosotros por lo menos buenas prácticas. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Acá lo que voy a hacer es generar una función suma de dos números. ¿Por qué? Porque es sencilla y fácil de chequear. Mi idea es ver cómo funciona el return y otras cosas que vamos a ver más adelante, no que la función sea una gran complejidad. Eh,
A ver, como veníamos haciendo las funciones, yo me voy a generar una función que ahora le voy a llamar sumados, suma2. A. De nuevo, function va a tener dos parámetros, número A, número B. Lo voy a sumar en resultado y le voy a decir, ok, devuélveme ese resultado. 2 más 2 es 4. Estamos bien, R funciona, las matemáticas funcionan, somos todos felices. Esta es otra forma de hacerlo. Es exactamente lo mismo, ¿no? La función la voy a llamar igual, la voy a sobreescribir, eh, pero acá no le voy a dar un retorno, le voy a decir en la función, hace A más B y listo. Da exactamente el mismo valor porque las funciones por defecto lo que devuelven son lo último que se ejecuta. Es como si esto lo fueras a imprimir en la consola, bueno, la función te va a devolver eso. Entonces, para funciones simples, por ahí el return no hace falta. De nuevo, es una buena práctica. Em, Ahora, lo que puede pasar es, por ejemplo, esto. En este último ejemplo, yo genero la función, asigno A más B a resultado, pero ni imprimo resultado, es decir, no dejo esto al final, ni le digo explícitamente que me devuelva el objeto resultado. Entonces, cuando hago la función, no pasa nada, no me devuelve ningún valor. ¿Qué es lo que está pasando ahí? R está funcionando correctamente, está funcionando igual que antes. Lo que pasa es, me calcula la suma adentro de la función, lo guarda en un objeto interno a la función, que no me llega a mi entorno, y la función no tiene dicho, no le estoy pidiendo que me devuelva nada. Entonces hace el cálculo interno y nada más, y no me devuelve ningún valor. Por eso el return te evita, por ejemplo, yo voy aprendiendo R medio a los bochos, por simplificar o por querer escribirlo menos, como esto. No ponía retorno y esas cosas, muchas veces tenía funciones complejas que no me devolvían nada o no me devolvían lo que quería, no entendía por qué, estaba debugueando, buscando errores y no había ningún error, simplemente le tenía que decir o no le había dicho a la función, che, de todo lo que calculaste, esto es lo que quiero de outputs. Alguien levantó la mano. Si quieren prender el micrófono y hacer una pregunta, adelante. Yo voy a aprovechar a tomar agua. Sí, José, adelante. Hizo la pregunta por el chat y dice, ¿se Sí, puede acceder a esos valores dentro de la función? Ahí te escuchamos. Eh, sí, te escuchamos, José. sí, me escuchan. Me surgió la duda de que si hay alguna forma de nosotros, aunque sé que es una mala práctica, si hay alguna forma, si esto carga mucho la memoria de R. También otra pregunta sería si hay una forma de nosotros acceder a esos valores dentro de las funciones, aunque no estén en nuestro entorno global. Sí, tenés forma de acceder si querés hacerlo de forma temporal, es decir, de meterte a la función e ir viendo a medida que se ejecuta la función qué valores toman esos parámetros. Se puede hacer eso. O hay una forma que es que estos valores, por ejemplo, resultados, salgan al entorno. ¿Cómo se hace eso? Dentro de la función, si vos quisieras, por ejemplo, que quiero ver qué pasa en resultado, que me lo dé en el entorno, hay una eh, forma de asignar en R, que es con el doble llamado. No sé si te das cuenta, se nota bien clara la diferencia. Sí. Asignación normal, doble llamado. Fíjate que cuando yo corrí la función me apareció acá en valores resultado es igual a 4. Estoy señalando con, no sé si se ve en la cámara, estoy señalando con el dedo y no tiene ningún tipo de sentido. Eh, Se ve. Bien, resultado igual a 4. Esa doble asignación, como esto, se usa muy poco, por esto generalmente es una mala práctica que las funciones te modifiquen en el entorno.
porque no son explícitas cuando lo hacen, si vos quisieras. Entonces te pueden aparecer cosas en el entorno que vos, o modificarte valores. Si vos tuvieras un valor, un resultado en el entorno, la función te lo acaba de pisar. Pero para ir debugueando una función que estás escribiendo, o para que te vaya devolviendo los valores, porque los querés como cálculos intermedios para otra cosa, se pueden hacer de esta forma. Yo creo que nunca me crucé con alguna función que use esto, pero existe la posibilidad, existe. Y ahora me diste un buen pie, lo que vamos a ver es cómo las funciones interactúan con el entorno de R. Las funciones en general lo que hacen es, cuando se ejecutan, es como que se crean su propio entornito, como un subentorno dentro de R, donde se ejecutan, calculan, dan el resultado, y lo único que se guarda de ese entorno es el resultado, que es lo que arrojan. Después todo el entorno se borra. Pero ahora interactúan por ahí muchas veces sin que nos demos cuenta con el entorno global. Vamos a ver cómo. Yo acá tengo, vamos a verlo desde la presentación, ya que tengo el trabajo de hacerla por lo menos. Estoy definiendo en mi entorno global una variable A que toma el valor 4. Después voy a tener mi función sumados. Esta vez va a estar solamente definida por B, que va a tomar el valor estándar a priori, salvo que yo le diga otra cosa, igual a 2. Adentro, como esto de la función A va a ser, le voy a hacer A menos 2. Después el resultado va a ser A más B y voy a imprimir el resultado. Ahora les pregunto, si quieren me pueden poner en el chat, ¿qué valor creen que devuelve esta función y qué valor queda guardado en el entorno en el objeto A? A ver si quieren arriesgar. Un poco con lo que le contesté a José, más o menos se fue. Entiendo que lo fuimos diciendo, pero bueno, por ahí entre escucharlo y ejecutarlo, pensarlo. ¿Qué creen que da de resultado la función esta cuando la ejecuto? Así como ahora, ahí está, quedó comentado, pero si yo ejecutara esto después de correr esta parte de código de acá. ¿Y con qué valor queda guardado A en el entorno? Cuatro pone Julieta. 4 es el valor de A o el resultado, los dos. A quedaría como 2, 4 resultado. Resultado 4 igual a 4. Bueno, vamos a verlo. Eh, Puede dar error. Ahora lo vamos a ver. Voy a hacerles una diferenciación. Cuando hablamos con funciones, por ahí si leen algún libro o cuestiones así, las funciones tienen lo que se llaman variables locales y variables globales. Las variables locales son las que se definen para la función o explícitamente dentro de la función. Las variables globales son las que son las variables que se van a buscar en el entorno donde se está corriendo esa función. No creo que se haya entendido mucho, o por lo menos si me lo cuentan a mí, yo no sé si lo entiendo, así que vamos a verlo un poco con R. Em, eh, 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 a ver, voy a hacer, como estaba mostrando, le voy a asignar a la variable A, al objeto A, el valor 4. Como pueden ver, por si no sabían, se puede asignar para el otro lado. Si quieren ser confusos en su código, pueden mixear asignación para un lado y para el otro, y el que lee por ahí se le vuela un poco los pelos. Voy a correr la función y la voy a ejecutar. El resultado de la función es 4 y A quedó como 4. ¿Por qué el resultado de la función es 4? ¿Por qué? B es 2. Lo estoy definiendo de forma, como parámetro estándar, de forma local. A, lo primero que va a hacer R es buscarla dentro del entorno de la función.
Va a ver si es un parámetro o si no la definí antes. Cuando no encuentra el valor A, va a usar, va a ir a buscarla en mi entorno general. Va a ver si hay algún A definido en mi entorno de R general. Y si lo encuentra, me lo va a tomar de ahí. Como ya estaba ahí generado, me agarró el 4 este, le restó 2 y después se lo sumó a 2. Ahora, ¿por qué si le restó 2 y lo estoy asignando a no me cambió el valor acá? Bueno, por esto que decía antes. R genera un subentorno donde se ejecuta la función que de lo único que se guarda, salvo de que yo se lo pida explícitamente, es el resultado. Todo lo demás que pasó adentro de la función, ni nos enteramos. No queda registrado. Em, la guía de estilo de Tidyverse diría que mejor no usar ese operador, pero acá no estamos usando Tidyverse. Soy inmune a la guía de estilo de Tidyverse. Esto es de rebase. Acá vale, acá alguien dijo que el operador vale para asignar, vale para asignar. A ver, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, yo hubiese generado la función con un parámetro A y acá, cuando la ejecuto, le digo que A es igual a 3? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué valor de A creen que va a respetar? O si creen que va a tener conflicto, va a dar error, me va a tomar el 3 que le estoy diciendo, me va a tomar el 4 del entorno. ¿Sí, José? ¿Querés contestar la pregunta? ¿O tenés alguna pregunta vos? No, no, es la respuesta. Decime. Eh, sí, sí. Bueno, como tú comentaste, primero la función va a evaluar dentro de la función, o sea, buscar en el entorno de la función, y si ese existe, como tú lo estás asignando ahí, ya eh, ahí tomaría primero el valor de 3 que tú le estás dando y ya no pasaría a buscar al entorno global. Muy bien, vamos a verlo. Y el resultado es 3. Está bien, me quedé recalculando. Menos mal que estoy haciendo ejemplo simple. Tenía razón, José. Efectivamente, eh, me hizo 3 menos 2 1 y 1 más 2 3. Y el valor del entorno global no se modificó. ¿Por qué? Porque para R, el A que está en mi entorno global que yo definí acá, y el A dentro de mi función, dijo, son dos cosas separadas, encontró la variable A dentro del entorno de la función. Si hay otra por ahí dando vuelta un paso, un nivel más arriba, no me importa, yo no la voy a modificar, no me va a afectar a mí. Listo, corrió la función. Hay una cosa acá, parece simple, pero muchas veces por simplicidad a la hora de escribir, por ahí los que tienen una formación más matemática les pasa un poco más, estamos tentados a usar parámetros, valores, variables, X, Y, A, I, J. Y muchas veces en códigos largos a mí me pasa que tengo un valor, un parámetro, una variable que se llama de una forma, la tengo en el entorno global, la uso como parámetro de función y por ahí la meto en un loop también. Si no tenés muy en claro qué está pasando, puede ser confuso y puede llevar a errores, porque yo capaz que agarro el script otro día y digo, ah, bueno, la suma me está tomando el valor del entorno y lo modifico acá, no acá, o capaz que la función tenía un valor por defecto y si no le pongo lo del entorno no le va a importar, va a tomarlo de acá. Es confuso. Es una buena práctica em, que los parámetros tengan cierta especificidad. Para eso, ahí lo dijeron bien en el chat, se ahorran un mal rato. Vamos a ver qué sigue en la presentación. Ah, bueno, acá les puse otro ejemplo. Algo que por ahí les va a pasar cuando vean funciones de paquetes, que tengan muchos parámetros, sirvan para distintas cosas.
yo podría haber hecho, usado el missing en la función sumados, es decir, che, mira, tengo un parámetro y no el otro. Bueno, igualamelo, hacerme que sean iguales y después hacer la suma. Esto se lo quise poner como un ejemplo de que por ahí los condicionales o los chequeos que pongamos no necesariamente son para mandar mensajes de errores o para la función o wording, sino que podemos decir, bueno, si tengo un solo input que haga esto, si tengo dos que haga lo otro. R es muy flexible en ese sentido, pero bueno, hay que pensar si la función es solamente para que la usemos nosotros, si la vamos a compartir, si tenemos que volver a ella dentro de unos meses, una semana, un año, en ser claros. O sea, si hay una función que suma dos números y cuando un valor no está porque te olvidaste de ponerlo, la función internamente decide que ese valor va a ser igual al otro o el doble que el otro, o va a ser cero, es un poco raro. Pero bueno, hay que tener cuidado con esas lógicas, pero por poder hacer, se podría. Yo acá podría decir que si te olvidaste de decirme qué valor es B, B es igual a 1.000.000 o 10.000.000.000 o lo que sea, y que darme cuenta de que hay un error por un resultado absurdo. No es una buena práctica, se puede hacer, alguna vez lo he hecho, es un poco más divertido programar así también. Y, ok, ahora les voy a hablar de un argumento, un parámetro especial que tiene R, muy feo. No quiero detenerme mucho acá porque es raro de usar, pero cuando van a la ayuda de algunas funciones aparece. Si alguna vez se fueron a la ayuda, seguro que la mayoría ya se encontró con un tres puntitos. Yo la mayoría de mi vida laboral dije, sí, tres puntitos, esto será un etcétera, o alguien se cansó de escribir, o algo así, y ya está. Eh, los tres puntos en R particularmente es un argumento especial útil para pasar un número desconocido de argumentos a otra función. ¿Qué significa esto? Es una función que para funcionar invoca otras funciones. Esas otras funciones que invoco tienen sus propios argumentos. No quiero explicitar todo. Bueno, le pongo los tres puntitos y dejo que R decida un poco cómo completar eso cuando quiero llamar a esos argumentos. Yo lo uso así. Vamos a ver un ejemplo. A ver, por ejemplo, la función esta, sumados, si van a la que tiene, en vez de hacer A más B, le puse el vector A y B dentro de la función de rsum. Si van a la ayuda de sum, de base, a que tiene tres puntitos quiere decir que se le puede pasar X cantidad de argumentos, que son los elementos a sumar. Y otro parámetro explícito acá, que es qué hacer con los NA. Si a la función sum le pasan un vector con NA, te va a devolver NA. Salvo que le digas, che, sumame sin contar los NA, como hacemos con la función min al principio de la charla. A ver, yo tengo la función suma. Le voy a decir A es igual a 2, B es missing. Me va a hacer un sum de A más B, 2 más missing, me va a dar missing. Ahora yo lo que voy a hacer es decirle, ok, pero poneme el parámetro na.remove igual a true. Y ahí me dio un 2. Yo en ningún momento le dije que si yo acá pongo un na.remove, ese na.remove me lo replica acá. Cuando se definió la función, le dejé abierto este espacio para poner otros argumentos, que me los pasó para abajo a otras funciones, si lo necesitaran. R dijo, ok, acá hay un parámetro. ¿Qué función o qué, más bien dicho,
qué cosa, qué objeto dentro de esta función que se llama sumados puede llegar a usar este parámetro, bueno, suma lo puede tomar. Por ejemplo, pensó R, dijo, ok, se lo voy a pasar a suma. No sé, a mí me resulta raro, me cuesta entender esa lógica. Existe en R, se va a ver en un montón de ayudas. Si se lo encuentran, quería contarles un poco qué es. ¿Para qué es útil, por ejemplo, la función o los tres puntitos? Si dentro de su función se generara un gráfico, un plot, vieron que dentro de la función plot hay un montón de parámetros, que los breaks de los ejes, que el nombre de los ejes, que el título, no quieren explicitar todos esos parámetros en su función, pueden poner los tres puntitos y si alguna vez quieren que el plot le salga con un título, le ponen title, eso, y R va a saber que, ah, ok, esto es para el plot. La única vez que a mí más o menos me resultó útil. Por ahí tiene un enfoque más pensado para programadores, quizás. No lo sé. Quería contárselos. Em, estamos grabando, ¿no? La charla. Ari André. Sí, está Sí, el sí. loguito de grabando. Sí, va a quedar después grabada y supongo que se va a compartir por las redes de REM Buenos Aires y que alguien preguntaba en el chat. Sí, acá hacemos corte comercial para que nos sigan en las redes, YouTube, Instagram, Twitter y más. Así que síganos. Bien. Testeo de funciones no. Mm, oh, sí, vamos a ver testeo de funciones. Esto es sencillo. ¿Qué significa testear funciones? Cuando hacen una función, generalmente si hacemos una función para que valga la pena, tiene que ser para algo complejo de hacer. Em, Testear funciones es una buena práctica que le quería comentar, que es, terminaste de hacer tu función, vos estás convencidísimo de que hace lo que tiene que hacer, antes de tirárselo a un problema complejo, tirárselo a un problema de juguete, toy example, un toy database, donde vos sepas cuál es el valor, cuál es el resultado. Yo acá, ¿qué hice para probarlo de imputar valor? Si se acuerdan, esa que habíamos definido, imputado por la media o la mediana. Digo, le doy un ejemplo con 4 valores y chequeo si el valor correspondiente al índice missing es igual a la media de los otros elementos. En una tontería lo podríamos calcular mentalmente, pero está acá como buenas prácticas a la hora de hacer funciones, porque R muchas veces es confuso, o no confuso, tiene sus reglas claras, hay que conocerlas bien, pero muchas veces, como antes que decíamos, si no le definiste una un parámetro o un input dentro de la función, te lo va a buscar el entorno. Si no estás seguro de eso, capaz que R te está devolviendo un valor, pero no es el valor que esperabas o no estás en lo que estabas esperando, vos estás obteniendo tu valor de vuelta y capaz que seguís confiado. Bueno, chequea con un ejemplito chiquito que dé lo que tiene que dar y listo, evitamos errores para adelante. Eh, Me quedan 2 temas para hablar, creo. Voy a tratarlos un poco por encima, es como una presentación. Uno es debuguear funciones. ¿Qué es debuguear funciones? Es como encontrar el error o aprender por qué tira error. Es aprender a meterte a la función y ver qué está haciendo paso por paso, que era lo que preguntaba antes José, si no me acuerdo mal. Debuguear funciones es un arte, una ciencia, un tema en sí mismo. Si buscan por ahí van a ver que hay charlas de 1 o 2 horas dedicadas únicamente a eso. Yo le voy a dar 2 herramientas básicas de debugueo, que son las que yo sé usar, la verdad que no sé mucho más que esto, que puede ser para que mi función venía andando bien con un set de datos, lo paso a otro set de datos y me empezó a tirar error. Como veo que está pasando, em, de forma sencilla. O muchas veces mi script
o mi código, cuando lo corro fuera de la función, va a 10 puntos, lo metí en una función para tratar de reutilizarlo y me empezó a tirar error. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo vamos a ver con estas dos herramientas o estas dos funciones que da R, debug once y browser. ¿Qué hace debug once? Debug once lo que te va a tomar de parámetro, de input, es la función que querés debuguear. Así solo, el nombre. Puedes usarla con funciones de paquetes, por ejemplo, si alguna vez te tira error en funciones de paquetes y te quieres meter adentro a ver qué pasa, puedes usar esto. Yo ahora la voy a usar con esta que venimos definiendo, que es bastante simple, que es sumados. Y lo que va a hacer es que la próxima vez que ejecutes esa función, no la va a correr, sino, ¿se acuerdan de este subentorno que yo le digo que regenera? Nos va a meter adentro. Entonces, cuando yo corro sumados, si ven acá, tanto en el log como arriba donde estoy trabajando en el script, me pasó a otro espacio donde está la función, está resaltado en amarillo, y acá tengo unas herramientas en la consola, que es para ejecutar la siguiente línea de código, para meternos si queremos, si hubiera otra función y queremos ir más adentro, o para ejecutar lo que queda de la función. Entonces con Next, lo que podemos ir viendo es paso a paso que va haciendo. No, esta función tiene un solo línea de código, pero yo, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando hice esto me daba missing? Si yo quisiera saber por qué me daba missing, yo me meto dentro de la función, corro hasta que me calcula el resultado, y ahora, por ejemplo, puedo trabajar, puedo imprimir resultado, puedo imprimir mis inputs uno a uno, ver qué es cada uno, puedo correr una parte de la función y ver de dónde viene el error. Entonces me permite eso, identificar qué parte de mi función es la que está mal. Problema de esto, si la función tiene 100 líneas de código, tengo que ir dándole next por 100 líneas de código hasta que encuentro o llego a la parte que quiero probar. Un poco en boles y lo van a hacer muchas veces, nada más. Y la otra función que da R para debuguear es browser. ¿Qué es browser? Browser lo pones dentro de la función que estás definiendo y cuando ejecutas la función te va a parar ahí. Como esto, te va a llevar de nuevo al entornito ese que estábamos viendo y va a decir, ok, vos querías parar acá, corrí todo lo anterior, de acá para abajo, chequea lo que quieras. Si yo pongo el browser acá dentro de la función sumado y la defino, cuando ejecute la función va a parar justo antes de calcular resultado, por ejemplo. Y de nuevo me va a llevar a este debugueador, ¿ven? Me llevó a la línea 3 donde estaba el browser y puedo de ahí, a partir de ahí, ejecutar cosas. Uy, puedo moverlo después de resultado, por ejemplo, antes de que me imprima o antes del return, para chequear si todos los cálculos estaban bien, antes de que me devuelva el resultado final. Esto también, José, vos que decías, si quisieras ver o recuperar qué estaba pasando, bueno, esto es una forma de hacerlo. Antes del return, me meto a la función y lo veo. Acá, por ejemplo, como lo puse después del resultado, el resultado ya está calculado y lo puedo imprimir. Sigue siendo missing por lo que ya vimos. Pero bueno, es un poco, o sea, si saben a qué parte de la función quieren apuntar, poner esto es un poco más directo que ir con el debug once, uno por uno, todos los pasitos. Es complejo debuguear, sobre todo debuguear funciones que no hicimos nosotros. Hay paquetes que son muy complejos, muchas veces tiran error, voy a decir, ok, me voy a meter adentro, es una función con 1000 chequeos que llama a otras funciones, es difícil, pero bueno, con estas herramientas por lo menos podés meterte en el código y que no sea una caja negra las funciones, que eso también es lo importante de aprender o que quiero transmitir en la charla o el taller de hoy no es una caja negra, es simplemente código de R como en un paquetito parametrizado. Pero si sabes programar R,
sabes lo que está pasando, sabes lo que estás haciendo vos cuando programás, podés meterte a ver qué hicieron los otros si te da un error o si querés aprender de eso, copiarles una parte del código. Hay un paquete que hace algo que te interesa, pero solamente una parte, no querés ejecutar todo porque tarda mucho, bueno, te puedes meter a las funciones. Último tema del que quiero hablar, la eficiencia de las funciones. Por ahí estamos tentados en replicar o meter cosas en funciones y empezar a replicarlas. Los que hagan por ahí investigación o tengan un background quizás un poco más académico, no quiero, capaz que estoy siendo sesgado con esto, pero por ahí es donde yo he usado esto, de generar simulaciones, ver qué pasa con ciertas metodologías en ciertos escenarios que tenés que repetir todo 1000 veces. Hacer una función está bueno porque te permite esto, chequearlo, implementarlo una y otra vez en distintos, tirarle un montón de inputs distintos. Pero R tiene muchas formas de llegar al mismo resultado, muchas formas de programar y algunas son mucho más eficientes que otras. La velocidad de ejecución, una vez quizás no pasa nada, pero si la ejecutamos 1000 veces, 100.000 veces o en grandes bases de datos, si hay alguien de ustedes que trabaje con grandes bases de datos, pueden ser procesos largos. Entonces por ahí es importante definir si vale la pena tomarse el tiempo en hacer un código que ya anda más eficiente. Para eso les voy a mostrar un ejemplo. Yo acá me dice una función que lo que hace es simplemente imputar por la media. Exactamente igual que la primera función con la que empezamos esta charla. Pero lo va a hacer en loop. Voy a ir a través de cada uno de los elementos de mi vector en un for. Voy a chequear en cada uno de esos elementos si ese elemento es un missing. Y si este elemento es missing, ahí le voy a asignar la media recién. Y quiero ver si tengo guardado en el entorno la función anterior. Voy a poner acá imputar media, pero no va a estar haciendo, creo que no corrí la otra. Pero bueno, la voy a comparar con mi función original de imputar media. Me voy a generar un vector X simulado que tiene 500.000 elementos que van de 1 a 100 y cada tanto uno es missing. Y con la función system.time lo que voy a hacer es pedirle a R que me mida cuántos segundos tarda cada una de las funciones en correr. Van a hacer lo mismo en el mismo vector, lo único están programadas distintas y voy a medir el tiempo. Le doy un spoiler mientras ahí pone Mónica, es verdad, mientras esto corre, hay que tener cuidado, acordarse borrar la instrucción browser, eso es verdad. Yo a esto le dejé, al sumado le dejé browser para ver que daba resultados y no se lo saqué. Si quisiera volver a correr, cada vez que quiera correr la función, me va a meter adentro del entorno y me va a parar la ejecución. Es un buen punto, eso es para chequear lo que está pasando y después quitarla, obviamente. O comentarla, por ejemplo, si quieren dejarla ahí. Esto quizás entre que estoy con Teams y compartiendo pantalla tome un poco más del tiempo del que simulé. Pero bueno, les voy a ir contando un caso que me pasó en la práctica. Esto que yo les mostraba antes es una función que tuvimos que hacer en mi trabajo para esto, imputar variables categóricas. Era una aplicación de un paper que habíamos encontrado y lo quisimos ejecutar en R. El código es largo, lo tengo acá para ver después como ejemplo de malas prácticas, pero lo usábamos en bases por ahí de 50.000 registros para imputar y la primera versión de la función, que es la que hicimos así rápidamente, tardaba creo que 40 horas por variable para una base de los que trabajamos en inglés, index, no sé qué tendrán 100 variables. Por 40 horas era totalmente inviable. Entonces dijimos, ok, hay que ponernos a trabajar un poco la eficiencia del código. No me voy a meter en eso. Por ejemplo, sacar los for loops, hacer otras subfunciones que hagan como otras subtareas.
152 variables la EPH de personas por eso, ¿no? Lo pudimos bajar simplemente con código de R a 14 horas. Sigue siendo inviable, habíamos pasado ya en una semana viendo simplemente de hacer un código que ya andaba más eficiente, pero porque andaba, pero no era viable de aplicar. Y después un compañero, que lo voy a presentar ahora al final de la charla, encontró una forma de bajar de 14 horas a 40 minutos. Y les voy a dejar picando el cómo pasó esto un poco más hasta el final. Bueno, como esto no avanza, lo voy a cortar. Nuevamente. Voy a mostrar el otro. El resultado de esto lo que da es el tiempo, sobre todo acá en Labs, que tarda la función en correr. Entonces les permitiría, si tienen varias versiones, por ejemplo, hay varios paquetes que hacen lo mismo. Voy a decir, ¿cuál uso? Bueno, podés, si estás con grande base de datos, capaz que te conviene testear cuántos segundos tarda cada uno, cuántos minutos, cuántas horas en grandes escenarios y decir, esta tarda 15, 20, 40% menos. Lo podés hacer con esto. Hay paquetes que son mucho más finos en medir los tiempos de las funciones y no solamente te miden cuánto tarda la ejecución, sino cuánto tarda cada uno de los procesos dentro de la función, pero no era el punto de esto. Y lo último que le voy a presentar, vamos a hablar un poquito de buenas prácticas a la hora de escribir funciones. Buena práctica número 1, exactamente igual que cuando escribimos código de R, documentar la función. ¿Qué se hace con las funciones? Sobre todo cuando las funciones, cuando las tengo en un script separado. Por ejemplo, esta que tenía acá. Em, lo usual es que obviamente yo en su momento no lo hice, es poner acá algunos metadatos. Es decir, describir qué hace la función. Esta función implementa el método de imputación, última actualización, ta. Generalmente se comenta no solo el código dentro de la función, sino que se ponen ciertos metadatos cuando están trabajando entre varios. Por ejemplo, esto, che, modifiqué esta función tal fecha, le metí esto, esta función hace tanto. Eso es una buena práctica. Evitar las variables globales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los inputs que necesite mi función para correr se los dé explícitamente. Que la función no espere encontrar en el entorno global algo definido. ¿Por qué? Por si la corro sin correr eso, que no tire errores raros o tal parámetro no está definido y nunca encuentro ese parámetro, por ejemplo. Usar return, ya vimos por qué, ya les conté por qué. Ser consistente con el tipo del output. ¿Qué significa esto? Que si el input de mi variable, de mi función es un vector, como lo que estaba probando de imputar media, que la devolución sea también un vector. Cuando yo decía imputar media, lo que podía estar arrojando mi función es la media simplemente de los valores, por ejemplo, o la mediana según quisiera, y que sea solamente ese valor, fíjate vos de meterlo donde están los NA. ¿Pasa algo con esto? No, son recomendaciones que uno encuentra en los libros, en los papers, o a mí me contaron cuando empecé a formalmente quizás estudiar R participando de estos espacios, te lo recomiendan. Es consistente, es más coherente. Vos decís, bueno, le metiste un vector, que te salga un vector. Le metiste una base de datos, una base de datos. Eh, las grandes funciones, las que estamos acostumbrados a usar por ahí en R, que hagan, los que hagan ese modelo, por ejemplo, que le dan varios parámetros, bueno, lo que sale es una lista. Le metiste una lista de parámetros, te da una lista de resultados que podés acceder de distintas formas. Es ideal que las funciones hagan una sola cosa. Por esto, el objetivo inicial es simplificar problemas complejos atacándolos como en subtareas de formas más simples. Es decir, si vos tenés una función que hace muchas cosas, quizás es más sencillo tanto para leer la función, implementarla, debuguearla, bueno, separarla en dos funciones donde cada una haga algo. De nuevo, la verdad que eso, cada uno trabaja como
como mejor le parezca. Hay muchos entornos distintos, muchos contextos distintos de trabajo para los que se usan R. Antes ponían en el chat ese tipo de cosas. Y después no cargar paquetes en las funciones, sino usar el package.function, es decir, llamar simplemente a la función del paquete que necesito y no cargar todo el paquete. ¿Por qué? Porque cuando yo cargo un paquete desde la función, estoy de alguna forma modificando el entorno de trabajo sin avisarle al usuario. Puede ser para lío. Si no, si van a usar muchas funciones de un paquete, el que trabaje simplemente con tidyverse, con todo el entorno tidyverse, bueno, por ahí dice chequea o quiere chequear que tidyverse esté cargado antes de ejecutar la función, y si no cargarlo, simplemente para que el script que suele usar él funcione. También está bien. Generalmente en las funciones, yo acá lo tengo porque obviamente buenas prácticas las fui aprendiendo después de hacer todo esto, medio a prueba y error, o encontrándome por qué eran buenas prácticas y por qué te las recomendaban. Como usamos library para cargar los paquetes en el entorno, generalmente dentro de las funciones está el require. Si van a la ayuda, rdice, es lo mismo que library, pero bueno, está pensado para usar dentro de funciones. Como detalle de color. Dice, el library en require, cargan paquetes, y por acá abajo debería decir, si yo no me estoy equivocando, los dos cargan paquetes, y require está diseñado para funcionar dentro o para ser usado dentro de otras funciones. Si devuelve si el paquete no existe o no está instalado, devuelve un valor falso en vez de un error. Es una forma de chequear dentro de las funciones, che, te falta este paquete, que es muchas veces lo que pasa cuando instalamos un paquete sin las dependencias y queremos usar una función y tira un error, che, te falta tal paquete. Bueno, es esto. Te recomiendo usar el require en vez del library. ¿Hay alguna pregunta? Si no, paso a contarles en 2 minutitos cómo antes pasamos de 14 horas de ejecución de un código a 40 minutos y cerramos acá. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Yo tengo una de novato. Adelante. ¿Puedo guardar estas funciones en un archivo X, llamémosle, y después importarlas desde otro? Sí, por supuesto. Te voy a mostrar cómo. Fíjate que yo acá, en la función esta que estaba mostrando de ejemplo, que se llama imputación KNN dummies, por algún motivo que no me acuerdo, porque no documenté ni la función, ni los parámetros, ni nada, está en un archivo suelta, está solo la función. ¿Sí? Yo puedo, después desde otro script de R con el source, con una función de R base, ¿no? Es buscar el script que tiene esa función y llamarlo con el source. Espero no haber modificado nada y que esto tire error. Pero si no, fíjate acá. Tengo la función guardada. No estoy señalando la pantalla, por Dios. Falta de costumbre. La función guardada acá, en este script de R, aparte. Está guardado en la carpeta, donde tengo el archivo de este ejemplos. Yo quiero usar la función en ejemplos. Puedo o venir manualmente al script y correr la función, como estoy haciendo, o con el source le digo, búscame este script de R y ejecútalo. Y el ejecutado lo que va a hacer es me va a traer al entorno esa función. Y espero que eso resuelva la duda. Sí, muchas gracias. Es más, yo generalmente para proyectos grandes tenía un script que se llama funciones útiles, donde tengo un montón de funciones que uso habitualmente o que sé que me simplifican tareas habituales de mi trabajo, y parte de lo primero que hago es cargo ese archivo y ya tengo las funciones en el entorno. Que son funciones que yo ya conozco, que la hice con mis compañeros del trabajo y que sé que puedo llegar a necesitar.
Y si no hay más preguntas, les voy a presentar y los voy a invitar a sumarse el martes que viene. Un compañero tanto de profesión como de trabajo, el licenciado Gregorio García, va a estar presentando cómo integrar C++ con R. Hay ya funciones de R base, se llaman primitivas, que están hechas en C. ¿Por qué en C y no en R? Porque en C++ y no en R, porque es muchísimo más rápido que R, C++. Entonces, para los que trabajen con grandes bases de datos, para los que hagan simulaciones, para los que quieran aprender una nueva habilidad también, eh, el martes Gregorio va a estar comentando cómo usar el paquete RCPP, que simplifica esta tarea de integrar C++ y R. Entonces, por ahí si tienen algún proceso que hoy tarde, quizás no mucho, 1 o 2 horas, y lo quieren llevar a minutos, quieren quedar bien en el trabajo diciendo, miren cómo hice este proceso mucho más eficiente. Bueno, los invito a sumarse a la charla, dejaron seguramente el link en el chat, va a ser el martes a las 19 horas, un meet virtual, nos encontraremos como hoy, presentando pantalla y hablando un rato, compartiendo en comunidad los conocimientos de R. Y sin mucho más que decir, muchas gracias a todos los que participaron y se sumaron y estuvieron acá hasta tan tarde. Si alguien quiere, si alguien quiere decir algo más, adelante. Si no, vamos cerrando y nos podemos ir todos a cenar.